esta charla va a tener 4 partes, ¿ok? Las vamos a explicar ahora, Manu, y así si alguno de los espectadores está, puede ir interactuando. La primera parte va a ser sobre entrenamiento, ¿ok? Vamos a hablar sobre entrenamiento, vamos a hablar de planificación, vamos a hablar de preparación física para kickboxing, ¿de acuerdo? La segunda parte es una parte de nutrición, es decir, vamos a hablar de estrategias para un pesaje, estrategias para dar el peso. Más que hablar de alimentos, de qué tenéis que comer, vamos a hablar de errores que se suelen cometer y qué sería hacer lo más correcto a la hora de dar un pesaje, si tenemos que cortar kilos, pues ver un poquito ahí lo que podemos hacer. Y como tenemos a Manu, pues también nos va a hablar un poquito de su experiencia, que hemos hablado antes con él y es muy interesante. Seguro que os va a aportar algo, ¿vale? Perfecto. Luego la tercera parte va a ser una parte de psicología, es decir, cómo la comunicación entrenador-deportista puede afectar de manera positiva o negativa en el entorno competitivo y del entrenamiento, ya sea a la hora de la motivación, a la hora de la orientación, a la tarea, al logro, etcétera. Y por último, como cuarta parte, vamos a hablar de lesiones. Vamos a hablar de cómo afrontar una lesión si eres entrenador y cómo hablarle a tu deportista, cómo afrontar una lesión si eres deportista y cómo la preparación física, la prevención de lesiones, la nutrición y esa parte psicológica para afrontar ese reto te puede ayudar. Ese es el esquema de hoy. Así que, ¿le damos caña, Manu? Casi nada. Sí, casi nada. Que tenemos mucho de lo que hablar y que poder compartir. Pues vamos a ello, ¿vale? Un poquito más de voz a esto. Vamos a darle un poquito más de voz. Ahí, dale. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Vale, bien. Vale, Manu, para empezar. Vale. Imagínate que, bueno, tenemos un deportista, ¿vale? Que quiere dar su mejor nivel, su máxima versión, ¿vale? Crear un pico de forma de cara a una competición. ¿Cuál crees tú que sería la mejor forma de enfocarlo? ¿Una programación, una planificación? ¿Cómo variarías tú los entrenamientos para que ese deportista al día de su competición esté al 100%? Claro, a ver, como hemos dicho antes, estamos hablando de un tema que por suerte, porque eso tiene la parte de arte, que no son matemáticas. Y habría que evaluar, habría que ver cómo primero el nivel de ese competidor. Imaginemos que vamos a plantear, aunque yo me imagino que vamos a ir enfocando hacia el altísimo nivel, es decir, yo mi pico de forma, ya sea el internacional, campeonato de Europa, campeonato del mundo, de ese año. Y teniendo en cuenta también que lo que viene antes no nos importa tanto, no nos importa tanto las competiciones que pueda haber antes, porque si no, yo utilizo mucho lo que está comentando antes, la nomenclatura ATR, acumulación, transformación, realización, y dependiendo de cuánto tiempo yo vaya a tener, porque por ejemplo, tal y como estáis estructurados estos años, los campeonatos, el campeonato de España a lo mejor acababa a finales de mayo, junio, por ahí, descanso un poquito y enseguida el primer mes ya me pongo a funcionar con trabajos a lo mejor de una preparación física un poco más general, pero necesarios y mucho trabajo complementario, como luego también comentaré para el tema de las lesiones. Le meto mucha caña a eso. ¿Para qué? Para que cuando ya empecemos a analizar más, cuando ya haya más parte específica, evidentemente en toda esa fase sigo metiendo trabajo de transferencia. Acabo un entrenamiento de fuerza, ahí sí que a lo mejor meto un poquito más de fuerza máxima, trabajos que a lo mejor luego en el momento competitivo no me van a aportar tanto, pero le sigo dando un técnico, mejoro en ese sentido. Y luego ya la realización, pues seguimos manteniendo entrenamientos, por supuesto, de general, pero ya llevamos mínimo, trabajo de distancia, ya metemos la serie, el trabajo físico, intentamos ya darle una transferencia. Se ha quedado un poco colgado. También estable. Sí, ahora sí. ¿Ahí bien? Vale. No. Lo que suela... Por el Zoom sí, pero por Instagram no. Pero me imagino que... ¿ahí bien? Ahora sí, vale. Ahora sí. Vale. Lo que está diciendo que yo en el saco, las series que o sea, en vez de los circuitos Tabata, que los suelo hacer de una manera inespecífica, los empiezo a hacer al saco, los empiezo a hacer con ciclos de 15 segundos de trabajo, 15 de pausa. Entonces, bueno, y por supuesto en la fase de realización,
pues mucho más trabajo ya real de combate, ya le queremos dar esa parte a nuestro cerebro y al cuerpo de que sea lo nuestro. Genial. Vale, yo aquí saco cosas muy importantes. Es que necesitamos tener como una buena base también, o sea, necesitamos ser fuertes, ¿vale? Como has comentado, necesitamos tener una buena base en los deportes de contacto de fuerza máxima, pero yo creo que también necesitamos tener una buena base de resistencia. Yo hace años, Manu, pensaba que decir, pues bueno, nuestros asaltos duran 2-3 minutos, tenemos que ser resistentes en esos 2-3 minutos. O sea, es decir, entrenar para correr esos 2-3 minutos, sprints, pero también es cierto, ¿vale? Y en la carrera me lo demostraron, que necesitas también una buena base de resistencia aeróbica. Porque eso, si tienes, por ejemplo, varios asaltos, te va a permitir recuperarte de forma más eficiente para el siguiente asalto. Y además, digamos que te va a permitir tener un mayor ritmo, ¿vale? Porque digamos que tú cuando empiezas el asalto, si empiezas un ritmo muy alto, empiezas a acumular lactato, que es por eso por lo que nos fatigamos, y con una buena base de resistencia, digamos, que te va a permitir tener un mayor ritmo, es decir, moverte a una velocidad mayor, lanzar un mayor número de técnicas sin llegar a producir lactato. Entonces esto te va a generar una ventaja competitiva brutal. Como tú comentas, ¿cuál es el momento idóneo para meter el trabajo de fuerza máxima, el trabajo de resistencia básica, pues lejos de las etapas de competición, en una fase de acumulación? Es decir, como podría ser, para entendernos, pretemporada, algo así. Y luego, como tú comentas, esas ganancias las vamos a mantener, pero ya con cierta transferencia a gestos de nuestro deporte, es decir, pues esta resistencia básica, luego ya, en vez de hacer esos sprints de 2-3 minutos, pues hazlo con asaltos de saco de 2-3 minutos, que es lo que más te va a beneficiar a ti. En función a esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves que la resistencia habría que trabajarla? ¿Hay que tener una buena base de resistencia, una buena base de fuerza máxima? Es un tema muy bueno porque yo, claro, con mi padre es mi entrenador y compartimos mucho, hablamos mucho. Él cuando hizo la especialidad universitaria de rendimiento deportivo fue finales de los 90 y sí que había esa tendencia de decir que sí se le da la importancia, yo creo, en nuestro deporte a la parte aeróbica. Igual en los últimos años, con todo el boom de los hits y de los Tabata, se ha ido un poco al otro extremo, pero en nuestro deporte, por supuesto por salud, por lo que hablas, para muy bien has dicho lo de recuperar el asalto, recuperar entre combates, porque en una Iris Open, en una Iris Open, yo en 5 o 6 horas he llegado a hacer 9 o 10 combates. De 2 asaltos de 2 minutos. Eso no llegas, estás en el tercero. Claro, tienes que poder recuperar, aclarar lactato, aclarar todo eso es necesario, e incluso para poder entrenar una semana completa en descanso, poder recuperar entre días. Pero yo creo que la gente en nuestro deporte, por supuesto yo la parte aeróbica le doy importancia, yo a lo mejor al principio una acumulación lleva algunas sesiones, a lo mejor no todas son de carrera, a lo mejor una de ellas la meto con asaltos de 2 minutos y medio y 30 de pausa al saco y súper suave, pero bueno, lo importante es darle ese enfoque diferente. Pero a lo que voy, veo más errores en cuanto a entrenar, de gente que en deportes de combate entrena muy a lo bestia, con mucha implicación, que quisiera hacer mejor, si le dijera, no, es mejor que hagas esto, lo haría. Claro. Y es los trabajos interválicos aplicados a lo nuestro, porque la gente los sprints sí que los entiende, de lo que has dicho, incluso muy largo, para mí lo de 2-3 minutos, si es en la periodo de acumulación, lo veo bien. Si es ya en realización o sea, en transferencia o realización, yo, si estamos hablando de general, lo acortaría también, porque necesitas una cosa es mirar la parte de base, otra parte es decir, cuando yo rindo, ¿qué factores de segundos? Intervalos, claro, tengo 5 o 10 segundos para recuperar y otra vez. Entonces nosotros utilizamos mucho eso, ya sea con estructura de manopla, de combate, con sprints y luego acabar con manoplas, o el trabajo al final que más consigo desarrollar el salto de fatiga es al saco, sería 15 de trabajo y 15 de pausa. Entonces,
comparto mucho lo que decías, pero sí veo que no se intenta leer lo que nuestro deporte necesita en algunos casos. Exacto. Sí, tenemos esa mentalidad de que cuanto más fuerte, mejor, y cuanto más a saco, mejor. Y bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo ya en que los entrenamientos fuera del tatami, de fuerza y de resistencia, son necesarios, sobre todo si queremos el alto nivel, es decir, si queremos llegar a selección española, como comentabas, o pues, ganar un campeonato internacional, etcétera, son necesarios. Pero ya entrando a esa última semana antes de la competición, ya que hablabas de periodización ondulante, es decir, cuando un deportista que pretende entrar a la selección española, obviamente tiene el campeonato de España como objetivo pico, pero para llegar al de España tiene que tener un regional, un autonómico, ahora están las ligas, están los Iris Open, los Dutch Open. Entonces, ¿cómo programarías tú para ese deportista la semana previa? Es decir, si teniendo en cuenta que hay, pues eso, 7 días o 8 días antes, ¿cuál es el trabajo que en tu ejemplo haces tú o cómo programarías esa última semana? Teniendo en cuenta que hemos hablado de que la última semana no tiene que ser la más intensa, que es lo que mucha gente piensa y es lo que queremos un poco cambiar con esta charla. Pues yo es algo que tanto teoría, porque cuando yo estudié la carrera era cuando estaba surgiendo el término tapering, que ya en Estados Unidos lo tenían tan aplicado y que lo empezábamos a por lo menos a tener en la literatura ya nuestra, y también por la experiencia, porque yo he sido el primero que... Nos ha cortado Manu. Hola, Manu. ¿Ahora? Ahora sí, ahora. ¿Ahí bien? Ahí. Madre mía, no está vacilando un poco el wifi. Bueno, retomo un poco el por donde iba. Yo la última semana... Se nos ha vuelto a cortar, Manu. No te escuchamos. ¿Ahora? Vale. Sí. Ahora sí. Nos hemos quedado por el tapering. Sí. La última semana es cuando mejor estás, es cuando más ganas tienes y hay que tener ese punto de cabeza para no dejarte llevar por esas sensaciones excesivas. Entonces, lo que yo hago, sigo manteniendo ese punto de intensidad, de explosividad, porque esas sensaciones hay que tenerlas. El volumen lo bajo, yo estaba trabajando en trabajos a lo mejor un poco porque algo de general sí que sigo metiendo, o no lo tengo, una carga mínima. Mantenimiento, digamos, mantener la chispa. Claro, mi padre siempre dice que lo que hay que hacer es en esa última semana quedarse con más ganas de más. Lo primero, el factor psicológico de lo que hablamos. Estás con unas sensaciones de la leche. Y por otro tema, en nuestro deporte el riesgo de lesión es alto, que bobada. Cuando venimos de hacer mucho trabajo de sparring, mucho trabajo de realidad, si en el periodo de realización estás con esas sensaciones de euforia y no le pones a tu cabeza el decir, oye, que en 4 días compites, cero riesgos, ya nada de posibilidad de choque sin control, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco la idea que intentamos llevar. Resumiendo, es decir, bajar el número de entrenamientos que haces a la semana, ¿lo ves bien la última semana? Sí. ¿O mantendrías el número de entrenamientos? Sí. Yo creo al final alguno lo bajo, pero tampoco es lo determinante, porque a lo mejor le doy más importancia a meter sesiones de descarga, yo qué sé, con trabajo de movilidad articular, un poquito sigo con trabajo de prevención de lesiones, que luego insistiremos algo más. En cuanto al número de sesiones, a lo mejor no. Lo que pasa es que bajas el volumen de entrenamiento, ¿no? La intensidad se mantiene, pero el volumen... Eso es, y bajo ese volumen a lo mejor son sesiones más cortas, no llegan a acabar tan fatigantes, evidentemente, a lo mejor algunas sí que llego a un punto en el que notas sensaciones de no fatiga, pero a lo que voy es que hay que buscar ese equilibrio entre hay que mantener sensaciones, pero no tienes que acumular de carga. Las sensaciones que la semana no van a repercutidas en la semana de la pelea. El trabajo tiene que estar hecho de mucho antes, en eso estamos muy de acuerdo y queríamos que esto quedase claro porque conocemos a mucha gente
que se lesiona la última semana, que hace burradas la última semana, sobre todo a nivel de entrenamiento y a nivel nutricional, que ahora vamos a pasar a hablar de eso. Y yo tenía un profesor en la universidad que ponía el ejemplo del judo, y es que el equipo japonés de judo, cuando tienen un World Cup o tienen una Olimpiada, están incluso 3-4 semanas sin hacer combate como tal. Hacen combate específico, hacen asaltos, pero lo que es lucha, lo que es el randori, no hacen. Y así cuando llega la Olimpiada llevan un mes sin hacer combate. Entonces salen Hasta ese punto a mí me parece excesivo. Claro. Yo me imagino que serán capaces de ver las sensaciones, reproducirlas de otra manera y tal, pero además, y yo lo veo así, soy de los más conservadores. Yo ya hemos hablado antes, pero yo 2 semanas antes ya voy con cuidado, ya intento, sobre todo cuando es algo muy importante, lo que hablábamos antes de haber conectado y como decía, el circuito tal y como funciona. Yo he ido temporadas en las que en 4 meses he tenido 6 competiciones, o sea, en 3 meses he tenido 6, 7 competiciones, y dices, ¿no? ¿Y cuál es la importante? Te vale para tienes todas. Entonces, al final, ¿Hemos perdido a Manu? Sí. Ahora. Sí, se va 5 segundos y luego vuelve. Sí, vuelve. Vale, teniendo en cuenta. ¿Me oís bien así? Sí, te oímos bien. Entonces, bueno, esa parte de arte, de lo bonito que es el entrenamiento, incluye mucho también el conocer al deportista con el que estás trabajando, y yo tengo la suerte que soy yo, con el que tengo que lidiar, hablando con el padre, por sensaciones, entonces, bueno, lo vamos apuntando así. Perfecto. Como último punto ya de entrenamiento, para que quede claro, para ti, ¿verías necesario, si un deportista quiere llegar a cierto nivel, que realice entrenamientos fuera del tatami? Ya sea para trabajar la fuerza, resistencia, flexibilidad, fundamental. Eso es fundamental. Eso el que lo dude, me podría decir con un pero que me diga, no, es que yo las pesas y yo las cosas las tengo en el tatami. Le digo, vale. Eso indica, como nos pasa a nosotros, no tenemos toda la misma sala y tal, pero al final el alto rendimiento, tal y como ha ido evolucionando, te sirves de toda la evidencia posible o vas a estar por detrás de mucha gente que vas a estar por detrás de mucha gente que haya gente muy buena, muy crack, que pueda llegar habiendo hecho todo eso. Pero claro, también hay un Messi, también hay un Raymond Daniels, también hay un... Claro, es un 1%. Claro, los mortales tenemos que intentar ayudarnos de todo lo posible para poder mejorar. Perfecto.